La República de la India es un país ubicado al sur de Asia y que tiene límites por el sur con el Océano Índico, por el oeste con Pakistán, por el norte con China, Nepal y Bután y por el este con Bangladesh y Myanmar. La India es el segundo país más poblado, el séptimo más grande por área territorial y la democracia más poblada del mundo. Y se cree que los humanos modernos llegaron a este territorio desde África hace alrededor de 55.000 años. Y esta larga ocupación ha hecho que esta región sea muy diversa, solo superada por África en diversidad genética humana. En la actualidad, la India se ha convertido en una economía de rápido crecimiento y un centro de servicios de tecnología de la información de clase mundial, y su cultura y enseñanzas espirituales desempeñan un papel cada vez más importante en la cultura del mundo. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este majestuoso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de la India deriva de Indo, que proviene de la palabra persa hindú, que es la denominación local histórica para el río Indo. De igual forma, la Constitución de la India y varios de los idiomas hablados en el país también reconocen Bharat como nombre oficial del estado. Este se deriva del nombre del legendario rey hinduista Bharata, quien según la mitología fue el primero en conquistar toda la India. Número 2. Hace 55.000 años llegaron al subcontinente indio provenientes de África los primeros humanos. Ya después del año 6500 a.C. aparecieron pruebas de la domesticación de cultivos alimentarios y animales. Luego la primera cultura urbana floreció entre los años 2500 y 1900 a.C. Posteriormente, entre los años 2000 y 500 a.C., muchas de las regiones del subcontinente pasaron de las culturas calcolíticas a la edad de hierro. En este periodo se escribieron los Vedas, que son las escrituras más antiguas asociadas al hinduismo, y luego a finales del periodo védico, alrededor del siglo VI a.C., los pequeños estados y jefaturas de la llanura del Ganges y las regiones del noroeste se habían consolidado en 16 oligarquías y monarquías importantes, que se conocían como Mahayanapadas, y esta urbanización dio lugar a movimientos religiosos no védicos, dos de los cuales se llegaron a convertir en religiones independientes, como el jainismo y el budismo. De esta segunda, la vida de Buda fue fundamental para los inicios de la historia registrada en la India. Posteriormente, en el siglo III a.C., surgió el Imperio Maurya, que fue una potencia histórica de la Edad de Hierro, y luego, según algunos textos, entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo, la península meridional estuvo gobernada por los cheras, los cholas y los pandías, quienes sostenían un extenso comercio con el Imperio Romano. Luego surgió el Imperio Gupta entre los siglos IV y V después de Cristo, cuyo modelo de administración pública se convirtió en un modelo para los reinos indios posteriores. Luego vino la Edad Medieval temprana de la India, entre los años 600 y 1200 después de Cristo. Esta se definió por reinos regionales y una gran diversidad cultural, pues aunque habían conflictos e intentos de expansión, ningún gobernante de este periodo fue capaz de crear un imperio y controlar constantemente tierras mucho más allá de su región. Luego, entre los siglos VI y VII después de Cristo, se crearon los primeros himnos devocionales en idioma tamil, que ayudaron al resurgimiento del hinduismo como al desarrollo de las lenguas modernas del subcontinente. Y entre los siglos VIII y IX, la cultura y los sistemas políticos del sur de la India se exportaron a otros territorios que hoy son países aledaños. Posteriormente, los clanes nómadas musulmanes de Asia Central invadieron las llanuras del noroeste de Asia Meridional, lo que condujo al establecimiento del sultanato de Delhi islámico en 1206. Este controló gran parte del norte de la India y trató de incursionar al sur, allanando así el camino para el imperio indígena Vijayanagara en el sur de la India, cuya riqueza y fama inspiraron muchos escritos de viajeros medievales europeos. Luego, a principios del siglo XVI después de Cristo,
El norte de la India, que estaba entonces principalmente bajo gobiernos musulmanes, cayó bajo la potencia de una nueva generación de guerreros de Asia Central, resultando así el imperio Mughal, quienes, aunque no acabaron con las sociedades locales que llegó a gobernar, sí las equilibró y las pacificó a través de nuevas prácticas administrativas que condujeron a un gobierno más sistemático, centralizado y uniforme, y finalmente a una expansión económica de la India. Seguidamente, a inicios del siglo XVIII, varias empresas comerciales europeas habían establecido puestos de avanzada en la costa india. Así, la Compañía de las Indias Orientales se hizo con el control de los mares gracias a sus recursos militares, y finalmente con el control de la región de Bengala en 1765, y para 1820 habían sometido gran parte de la India, convirtiendo así al país en un abastecedor de materias primas del Imperio Británico y siendo este el inicio del colonialismo en la India, según algunos historiadores. Ya los años entre 1848 y 1885 se consideran como la edad moderna de la India, pues en 1848 fue nombrado James Brown Ramsay como gobernador general de la India de las Indias Orientales, lo que sentó las bases para un estado moderno. Se empezó a influir en la educación, la tecnología y la vigilancia de la población. No obstante, había un creciente descontento con la administración inglesa que llevó a la rebelión india de 1857, y aunque fue reprimida, sí sacudió los cimientos del gobierno de la Compañía de las Indias Orientales, dando paso a una administración directa británica y a que emergiera la vida pública en toda la India, que finalmente condujo a la fundación del Congreso Nacional Indio en 1885. Posteriormente se dio la Primera Guerra Mundial. Se estima que en esta sirvieron aproximadamente 1 millón de indios y dio inicio a un nuevo comienzo marcado por varias reformas británicas, pero también legislación represiva que generó un deseo indio de autogobierno y dio inicio a un movimiento no violento de no cooperación, del cual Gandhi se convertiría en el líder y símbolo perdurable. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, donde se enviaron más de 2,5 millones de soldados a luchar bajo el mando británico. También en esta época se dio un resurgimiento del nacionalismo musulmán, y en 1947 el país obtuvo su independencia de los británicos, donde se dividió a la India británica en los actuales Pakistán e India. Y finalmente en 1950 se estableció la Constitución india, que la definía como una república laica y democrática. En 1990 comenzó un periodo de liberalización económica que ayudó a crear una clase media urbana y a la India en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con gran influencia geopolítica. No obstante, el país aún padece altos índices de pobreza causada por conflictos internos. Número 3. Nueva Delhi es la capital de la India. La ciudad es sede de las 3 ramas del gobierno del país y fue fundada en 1911 por el emperador Jorge V del Reino Unido durante el Delhi Durbar de ese año, en el que se anunció el traslado de la capital, que en ese momento era Calcuta. Nueva Delhi se concibió como una urbe planificada cuyo diseño estuvo a cargo de 2 de los principales arquitectos británicos del siglo XX, y finalmente fue denominada Nueva Delhi en 1927 e inaugurada el 13 de febrero de 1931. En la ciudad se ubican 2 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, y en la actualidad la metrópolis es la ciudad más poblada de la India y la quinta del mundo. Asimismo, es la mayor extensión urbana del país. La ciudad también suele ser reconocida por sus amplias y arboladas avenidas y es el hogar de numerosas instituciones nacionales, museos y monumentos.
Número 4. Geográficamente la India es el séptimo país más grande del mundo y representa la mayor parte del subcontinente indio que se encuentra sobre la placa tectónica india. Su costa mide 7.517 kilómetros de longitud y entre los principales ríos que fluyen sustancialmente a través de la India se encuentran el Ganges y el Brahmaputra. El país tiene 2 archipiélagos y su clima está fuertemente influenciado por el Himalaya y el desierto de Thar. Y según algunas proyecciones, el número y la gravedad de las sequías en la India habrá aumentado notablemente a finales del presente siglo. Por otro lado, el territorio del país se puede dividir en 6 regiones fisiográficas, que son las montañas del Himalaya al norte, la meseta peninsular, que contiene varias cadenas montañosas, a los Ghats y varias mesetas. También están las llanuras del norte, el desierto de Thar, las llanuras costeras y algunas islas. Y si se habla de la biodiversidad de la India, el país se considera megadiverso y tiene 4 de los 34 puntos críticos de biodiversidad en el mundo, y se calcula que casi 1/3 de sus especies de plantas son endémicas. Su cobertura forestal representa alrededor del 22% de la superficie del país, siendo quizás algunos de sus árboles más autóctonos la lila india, que se suele utilizar ampliamente en la medicina india en las zonas rurales, y la higuera sagrada, que inclusive tiene un significado religioso para las 3 principales religiones que se originaron en el subcontinente indio. Y entre las especies de animales, las endémicas más notables son el langur nilgiri y el sapo de Bedome, y se estima que 172 de sus especies se encuentran en peligro de extinción. Y finalmente el país alberga más de 500 santuarios de vida silvestre y 13 reservas de biosfera. Número 5. Según datos del 2021, la población de la India es de más de 1.395 millones de personas, siendo así el segundo país más poblado del mundo, con casi 1/5 parte de la población mundial. Y según algunas proyecciones, para 2024 la India superará a China en número de habitantes, convirtiéndose así en el país más poblado del mundo. De igual forma, se estima que más del 50% de esta población es menor de 25 años y más del 65% está por debajo de los 35 años, con una edad promedio de 29 años y una esperanza de vida media de 68 años. La India tiene más de 2.000 grupos étnicos y su población aún vive en mayor medida en las zonas rurales y su tasa de alfabetización aún no llega al 80% de la población. En términos de idiomas, la India es el hogar de 2 familias lingüísticas principales, el indoario y el dravidiano, pero el país no tiene un idioma nacional, aunque el hindi es el que tiene el mayor número de hablantes y se usa como idioma oficial del gobierno. Feeling jackass, like amazing, I think. Wow, superlative, amazing. Por su parte, el inglés se usa ampliamente en los negocios y tiene la condición de idioma subsidiario. DAN GER OUS Dangers. Y finalmente, en términos de religión, el hinduismo es la religión con más seguidores en la India. A este le sigue el Islam y luego otras pequeñas minorías.
Número 6. La cultura india a menudo es etiquetada como una combinación de varias culturas y ha sido influenciada por una historia que tiene varios milenios, comenzando con la civilización del Valle del Indo. Por ejemplo, en el arte visual, el sur de Asia tiene una larga tradición, hay diversas formas de esculturas religiosas y el arte maurí es el primer movimiento imperial, también está el arte budista y el arte hindú. Ahora, si se habla de la arquitectura india combina antiguas tradiciones locales con estilos importados. Ejemplo de ello podría ser el Taj Mahal, que ha sido descrito como la joya del arte musulmán en la India y una de las más admiradas obras maestras del patrimonio mundial. De igual forma se han escrito textos respecto a la arquitectura india, como el Vastu Sastra o Ciencia de la Arquitectura, que son textos sobre el sistema tradicional de arquitectura de la India y explora cómo las leyes de la naturaleza afectan las viviendas humanas. Estos suelen ser aplicados en la arquitectura de los templos hindúes. Pasando a la literatura, la más antigua de la India está en sánscrito y en la literatura tamil, la obra Sangam, que consta de 2.381 poemas compuestos por 473 poetas, es la obra más antigua, y ya para el siglo XIX los escritores indios se interesaron de nuevo por las cuestiones sociales y las descripciones psicológicas. Quizás uno de los literatos más reconocidos del país es Rabindranath Tagore, quien inclusive fue laureado con el Nobel de Literatura. Siguiendo con la música, la de la India abarca varias tradiciones y estilos musicales, que incluyen música clásica, música popular, rock y pop, y tiene una historia que abarca varios milenios y se desarrolló en varias ubicaciones geográficas del subcontinente. Básicamente comenzó como parte integral de la vida social religiosa. Quizás los ejemplos más antiguos de música india son las melodías del Samaveda, y en la actualidad el filmi y el indie pop son las formas de música más prominentes. El filmi se refiere a la amplia gama de música escrita e interpretada para el cine indio convencional, principalmente Bollywood, y representa más del 70% de todas las ventas de música en el país. En la danza, la Academia Nacional de Música, Danza y Drama de la India ha otorgado el estatus de danza clásica a 8 formas de danza. Por su parte, el teatro fusiona música, danza y diálogos improvisados o escritos, y a menudo está basada en la mitología hindú. Y la industria del cine de la India produce el cine más visto del mundo. En el país es inmensamente popular el consumo de películas. Se estima que cada año se producen más de 1.800 películas. Por otro lado, la sociedad india a veces se define por la jerarquía social. El sistema de castas encarna gran parte de esta estratificación, aunque en el país se declaró ilegal la intocabilidad por considerarse discriminatoria. De igual forma, los valores familiares son importantes en la tradición india. Es común los matrimonios arreglados y estos suelen ser de por vida. La tasa de divorcios en el país es extremadamente baja. En términos educativos, el sistema educativo de la India es el segundo sistema de educación superior más grande del mundo. Tiene más de 900 universidades y más de 40.000 colegios. En vestimenta, en la India desde la antigüedad hasta la era moderna se suele utilizar la técnica de drapeado, que es una técnica de costura que conforma pliegues en la tela para darle mayor volumen y caída. Para las mujeres lo más común es el sari, que es una sola pieza de tela que se moldea en el cuerpo, y para los hombres el dhoti ha servido como prenda para la parte inferior del cuerpo y se asemeja a pantalones sueltos, aunque estas prendas y otras han disminuido un poco en uso y se usa una vestimenta más occidental. Se suelen usar sobre todo en ocasiones especiales. En la cocina, la India se compone de una amplia variedad de cocinas regionales y tradicionales y suele variar entre regiones y está fuertemente influenciada por la religión. Quizás la base de una comida típica en India es un cereal cocinado de forma sencilla y complementado con sabrosos platos salados, como legumbres y verduras condimentadas. Una característica de la cocina india es el vegetarianismo, influenciado principalmente por la religión, por lo que el consumo de carne es bajo en el país. Y finalmente, en términos deportivos, el cricket es el deporte más popular de la India.
Inclusive la Liga Premier de la India es la liga de cricket más vista del mundo y ocupa el 6º lugar en todas las ligas deportivas. Número 7. La economía india es una de las de más rápido crecimiento en el mundo, pese a que hasta 1991 la mayoría de los gobiernos indios siguieron políticas proteccionistas influenciadas por la economía socialista. La fuerza laboral de este país es la segunda más grande del mundo y el sector de los servicios representa más del 55% del PIB, seguido del sector industrial y el sector agrícola. El país recibe gran cantidad de remesas por parte de ciudadanos indios que trabajan en el extranjero y para 2011 fue el 10º mayor importador en el mundo y el 19º mayor exportador, siendo la India el segundo exportador más grande de textiles en el mundo. Igualmente se estima que unos 431 millones de indios han abandonado la pobreza desde 1985 y se espera que la clase media india alcance 580 millones de personas para 2030. La India ocupó en 2010 el puesto 17 en sofisticación del mercado financiero, el 24 en el sector bancario, el 44 en sofisticación empresarial, el 39 en innovación y el puesto 51 en competitividad mundial. El país está considerado el segundo destino de subcontratación más favorable después de Estados Unidos y se espera que su PIB per cápita para 2021 sea de casi $2.200. De igual forma, se espera que la India continúe creciendo su economía a una tasa del 8% anual, siendo así la potencial economía de mayor crecimiento en el mundo, destacando como factores de este crecimiento su población joven, el crecimiento del nivel educativo, el sector manufacturero y la creciente clase media, aunque el Banco Mundial advierte una serie de reformas necesarias en algunos aspectos para lograr este crecimiento. Y finalmente por industrias, la industria de las telecomunicaciones de la India es la segunda más grande del mundo con más de 1.200 millones de suscriptores, aunque solo contribuye con el 6,5% del PIB. La India es también el segundo mayor mercado de teléfonos inteligentes y su industria automotriz es la segunda de más rápido crecimiento. Por su parte, la industria farmacéutica de la India se encuentra entre los mercados emergentes más importantes a nivel mundial. Y finalmente, número 8. La Constitución de la India declara que la India es una república soberana, socialista, laica y democrática. El país es la democracia más poblada del mundo y el federalismo en el país define la distribución de poder entre la Unión y los estados. Su gobierno se compone de 3 ramas, la ejecutiva, donde el presidente del país es el jefe de estado ceremonial y es elegido por 5 años por un colegio electoral, y el primer ministro de la India, quien es el jefe de gobierno y ejerce la mayor parte del poder ejecutivo. Este es nombrado por el presidente y finalmente el Consejo de Ministros. Algo particular del sistema parlamentario indio es que el poder ejecutivo está subordinado al legislativo. El primer ministro y el Consejo de Ministros son directamente responsables ante la Cámara Baja del Parlamento. Por otro lado, la rama legislativa está en manos del Parlamento, que es bicameral y opera al estilo del Westminster.
La Cámara Alta está compuesta por 245 miembros elegidos la mayoría por la legislatura de los estados mediante votación, y la Cámara Baja tiene 543 miembros que representa cada uno a sus distritos electorales y son elegidos por voto popular para periodos de 5 años. Y la rama judicial, que es encabezada por la Corte Suprema de la India, que consta de un máximo de 34 jueces encabezados por un presidente, 25 tribunales superiores, que son los principales tribunales en cada estado, y luego un gran número de tribunales de primera instancia. Ahora, si se habla de las relaciones exteriores, la India tiene una relación especial con Rusia y amplias relaciones de defensa con Israel y Francia, así como estrechos vínculos económicos con algunos países de América del Sur, y desde el final de la Guerra Fría, India ha aumentado su cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea. Militarmente, las Fuerzas Armadas de la India son el segundo ejército más grande del mundo, siendo su presidente su comandante supremo, y su gasto en defensa equivale a menos del 2% del PIB. Y finalmente, en términos administrativos, India es una unión federal que comprende 28 estados y 8 territorios de unión. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.